Ya a finales de 2016 dimos a conocer lo que podría ser uno de los descubrimientos más impactantes en la historia de la humanidad: las momias de Nazca. Entonces tan solo intuíamos que estábamos ante algo único. Pero no fue hasta junio de 2017 cuando Jaime Maussan, junto con el portal Gaia.com, dieron a conocer esta noticia, causando una gran repercusión en todo el mundo. Este descubrimiento creó una gran controversia debido a las implicaciones sociales que su autenticidad suponía. Ante esta revelación, muchos medios de comunicación, así como canales de YouTube, sin ni siquiera haberlas examinado, comenzaron a desprestigiar el descubrimiento y a los científicos implicados en él, entorpeciendo con esta actitud las investigaciones. Pero a pesar de todos los obstáculos, ha sido este año 2018, concretamente el 19 de noviembre, cuando se han presentado en una conferencia en el Congreso de la República de Perú los resultados de las investigaciones realizadas a las momias de Nazca. Las muestras fueron analizadas por diferentes instituciones y los resultados de todas las investigaciones coincidieron. La momia conocida como María ha supuesto una gran revelación para muchos. Su grado de conservación es increíble. Físicamente mide 1,68 m. Tiene la cabeza alargada como los cráneos de Paracas, carece de pelo y posee 3 largos dedos en manos y pies. Tiene glándulas mamarias y pelvis ginecoide, por lo que hace pensar que es del sexo femenino. Carece de coxis y tiene todos los órganos internos, a excepción de los riñones y los órganos genitales. Su capacidad craneal es de 1.650 centímetros cúbicos, 19% mayor que el Homo sapiens. Se ha determinado que tiene entre 30 y 45 años de edad. En la parte de la cintura hay 2 objetos que no pertenecen a su cuerpo. Se cree que son piedras, porque no se trata de metales ni de huesos. En las extremidades tiene múltiples heridas, lo que hace pensar que fue atacada por algún animal con garras. La antigüedad de María se ha estimado en 1750 años. También se llegó a la conclusión que no es armado, es un cuerpo completo totalmente original. Según la media de los análisis de los 3 grupos de expertos que han estudiado a María, ha dado como resultado que tan solo hay un 30,8% de correspondencia con Homo sapiens, con un error de un 4,8%. Por otra parte, el ADN del ser al que llaman guaguita no pudo ser analizado porque tenía contaminación genética, pero según el resultado de las otras pruebas, podemos saber que su edad se encuentra entre 1 año y medio y 2 años, y le amputaron los dedos artificialmente antes de la momificación, tanto de las manos como de los pies, ya que originalmente tenía 5, a diferencia de María, que tiene 3 de origen. Su cavidad craneal es mayor que la de un ser humano. Carece de los órganos de la cavidad torácica y en la región abdominal tiene una herida realizada con un objeto cortante. Este ser solo coincide con el ser humano en un 25,06%. Por lo tanto, se trata de una especie totalmente diferente. Otro de los seres analizados es Josefina, que mide 60 centímetros, y aunque tiene forma humanoide, presenta características similares a los reptiles, sin pelo, sin pabellón auricular, sin tabique nasal, y tiene una piel queratinizada. Tiene todos los órganos internos, pero carece de radio, cúbito y peroné. Presenta 3 dedos en manos y pies. No tiene labios, ni dientes, ni músculos masticadores, pero sí una abertura de 15 milímetros de longitud, por lo que suponen que se alimentaba de líquidos. Posee huesos huecos, lo que le da mucha ligereza y resistencia.
En su interior contiene 3 huevos de 27, 34 y 25 milímetros, aunque existe un cuarto huevo de 2,5 milímetros. En el interior de uno de los huevos hay algo parecido a un embrión, que correspondería a 8 semanas en un ser humano. Todos los análisis determinaron que Josefina no corresponde con ninguna especie conocida. Otro resultado interesante es la antigüedad de una de las manos grandes, ya que está datada increíblemente en unos 6.420 años. Hay que destacar que en ninguno de estos seres se ha hallado mezcla dentro de las secuencias de ADN, es decir, hay homogeneidad, lo que significa que no son armadas. Queda demostrado que ninguna de estas momias tiene correspondencia con el ser humano, y tampoco con ninguna especie recogida en la base de datos BLAST. Todos los resultados de los análisis de las momias han sido entregados a las autoridades de Perú para que sigan con las investigaciones. Hay que recordar que en el lugar del hallazgo se hallaron cientos de restos, por lo que aún queda mucho por investigar. Estos resultados hacen que surjan nuevas preguntas. ¿Se trata de especies terrestres desconocidas? ¿O quizá sea la mayor prueba de la existencia de seres extraterrestres? El impresionante desierto de Nazca es conocido por sus numerosos geoglifos, cuyo significado aún se desconoce. Pero este árido terreno todavía guarda muchos secretos que están aún por descubrir. Esta historia comienza en el año 2014, cuando dos amigos huaqueros, mientras caminaban por este desierto, se toparon con una pequeña lápida de piedra de algo más de 1 metro de largo. Empujados por la curiosidad, decidieron moverla. Para su sorpresa, vieron que se trataba de una entrada que más tarde descubrirían que conducía hacia un inmenso complejo de túneles y cámaras subterráneos. A pesar del temor que les producía, se adentraron en ese lugar. Una vez dentro, contemplaron un oscuro salón construido con enormes bloques de piedra al estilo preinca y lleno de escombros. Allí encontraron un sarcófago de piedra de unos 2 metros de largo por 1 de ancho, cubierto con una gruesa tapa. Durante todo el día estuvieron intentando abrirlo para ver qué contenía, pero les fue imposible, estaba muy bien sellado. Volvieron día tras día probando diferentes métodos y herramientas, y el sarcófago seguía resistiéndose. Hasta que por fin, con un gato de coche, consiguieron levantar la pesada tapa. Esperaban encontrar joyas, oro, riquezas, pero en su interior solo había pequeñas figuras de piedra en forma de sapo con sus distintas evoluciones. Esto nos recuerda el llamado disco genético encontrado en Colombia, que también muestra las evoluciones de este anfibio. Todas las figuras del sarcófago apuntaban a lo que parecía un cerebro momificado. Cuando lo vieron detenidamente, se dieron cuenta que aquel cerebro era demasiado grande para estar momificado. O conocían una técnica muy sofisticada, o bien se trataba del cerebro de un ser de varios metros de alto. No acudían todos los días, pero cuando iban, limpiaban las distintas salas de tierra y escombros. De esta manera, llegaron a encontrar más de 1 millar de objetos de piedra. Algunos tenían forma de dinosaurios, otros parecían naves espaciales, y había una gran cantidad que representaban rostros de diferentes tipos de alienígenas. Durante 1 año estuvieron explorando los diferentes túneles y pasadizos. Algunas paredes están construidas con enormes bloques de piedra de hasta 3 metros de altura, semejantes a los de Sacsayhuamán, Perú. En el año 2015, pensando que podría haber más cámaras ocultas, uno de los huaqueros golpeó la pared de una de las salas con un martillo hasta que oyó un sonido hueco.
Entonces hizo un agujero y, protegido con un casco minero, introdujo la cabeza. De repente quedó paralizado al ver una sombra de lo que parecía un ser de unos 3 metros de alto que lo observaba con unos ojos que emitían una luz azul muy fuerte. Ambos se miraron durante unos segundos y repentinamente aquel ser desapareció por un pasadizo. El huaquero salió aterrorizado y se lo contó a su amigo. Rápidamente se fueron de allí. A pesar del susto, volvieron días después al mismo lugar donde vieron al extraño ser. Tuvieron que descender con sogas porque aquella sala tenía una altura de unos 5 metros. Aquella cámara, al contrario que las anteriores, se encontraba extrañamente limpia, libre de tierra y escombros. Allí descubrieron un segundo sarcófago y lo que hallaron dentro les dejó fascinados. De su interior comenzaron a extraer momias de misteriosos seres de distintas especies y de diferentes tamaños, que variaban entre 15 y 30 centímetros. En total hallaron más de 100 momias que representan a 20 seres diferentes, todos ellos cubiertos de un fino polvo blanco, una especie de arcilla que posiblemente fue utilizada para conservar mejor los restos. Estas momias presentaban una extraña apariencia y todas tenían una característica común: tenían 3 dedos en manos y pies. A simple vista no se trataba de ninguna especie conocida. Entre los restos se encontraron un total de 5 manos que miden entre 30 y 40 centímetros de longitud, compuestas por 3 dedos y 6 falanges. La mayoría tenían incrustados unos extraños implantes metálicos cuya utilidad se desconoce. Además, hay que destacar varios cerebros momificados de 20 centímetros de diámetro que aún no saben a quiénes pertenecen. También se encontró un corazón en un pequeño cofre envuelto en algodón que mide como un puño humano. Como está momificado, su tamaño real debió de ser 3 veces mayor. En el fondo del sarcófago se encontraron diversos tipos de piedras que podrían ser curativas. Hay que destacar que debajo de los sarcófagos también hallaron varias momias de hasta 1,70 metros. Según los huaqueros, en el interior de los túneles las brújulas no funcionan y se vuelven locas. Además del relato sobre la aparición del extraño ser de ojos brillantes, visto en un principio por uno de los huaqueros, se mencionan más avistamientos de seres vivos no humanos en esa zona. Hay que destacar el relato de una tercera persona que vio a una mujer de piel azul de apariencia reptilesca que la observaba y que desapareció en la oscuridad. En el año 2016, uno de los huaqueros se puso en contacto con Paul Ronceros, un amigo que conoció hace 12 años en una tienda de antigüedades y al que le contó toda la historia. Fue así como le proporcionó a Paul diferentes seres, cada cual más extraños. Ante tan gran descubrimiento, a finales de ese mismo año, Paul decidió difundir la noticia, porque pensaba que este sorprendente hallazgo debía conocerlo todo el mundo. Entonces habló con una persona que le puso en contacto con el noticiero de Cuzco, y allí, a su vez, con el investigador francés Thierry Jamin y el biólogo Brian Foster, quienes al examinar los restos y ver que las momias parecían auténticas, se dieron cuenta de la importancia del hallazgo. Desde la publicación del descubrimiento surgieron 2 corrientes de investigación. Por un lado, el investigador Thierry Jamin decidió recaudar dinero a través de Internet, con el que pudo comprar momias a los huaqueros y así realizar sus propios estudios. Por otro lado, Paul Ronceros inició una investigación por su cuenta y bajo el seudónimo de Krawix999 comenzó a publicar en YouTube vídeos sobre las momias que él poseía. Paul decidió llevar algunos restos al Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia de Perú, y así conocer la opinión de los expertos.
Thierry Jamin junto con Jaime Maussan se pusieron en contacto con el portal Gaia.com, que a finales de junio de 2017 dio a conocer una nueva momia de 1,68 m y al igual que las demás, presentaba 3 dedos en manos y pies. Esta momia se encontró debajo del segundo sarcófago, señalada con un círculo de piedras, característica de las tumbas Nazca. Según Gaia, los análisis del carbono 14 dieron como resultado una antigüedad de más de 1700 años, del 245 al 410 después de Cristo, correspondiente al periodo Nazca temprano. Por otro lado, Paul recibió una carta del Ministerio de Cultura en la que decía que los restos analizados que había enviado estaban armados con partes de animales modernos. Si esto es cierto, ¿quién ha podido armar más de 100 momias de forma tan precisa que ha conseguido engañar a tantos expertos? Ante todo esto surgen 3 teorías. Por un lado, la teoría oficial, que proviene del Ministerio de Cultura de Perú, que tan solo ha proporcionado un escueto resultado de los análisis. No ha dado ninguna explicación de cómo ha llegado a la conclusión de que son restos armados actuales. Hay que señalar que el ministerio tan solo analizó 2 momias de las más de 100 encontradas, y no ha mostrado interés en analizar ningún resto más. Pero quizás lo más extraño en la actuación del gobierno es que una vez conocido el resultado, no está investigando para detener a aquellas personas que han participado en un fraude de este calibre, y más sabiendo que podrían haberse utilizado restos humanos para su montaje. Es como si intentasen que todo esto se olvide. Sabemos que ningún gobierno haría público nada respecto al tema extraterrestre, y mucho menos unas figuras antiguas representando seres no humanos. Existe una segunda corriente formada por Thierry Jamin, Maussan y Gaia, que creen que estas momias, además de antiguas, no son humanas. Por otra parte, Paul Ronceros, a pesar de que el ministerio le comunicó que los restos eran modernos, sigue pensando que las momias fueron armadas en la antigüedad. Quizás sus autores querían representar algo que vieron. Está convencido que el lugar del hallazgo es real, que los huaqueros no mienten y que el descubrimiento es muy importante. Hay que mencionar que en ese lugar también se hallaron 2 cráneos con características similares al famoso Star Child o Niño de las Estrellas. Se encontraron fuera del sarcófago, bajo una puerta o umbral de piedra debajo de los escombros. Estos cráneos todavía no han sido analizados, pero se cree que son genuinos y es muy improbable que sean armados. Sin embargo, habrá que esperar hasta que se realicen unos análisis fiables y serios para compararlos y así conocer la naturaleza de estas momias. ¿Podríamos estar ante el mayor fraude arqueológico de la historia? ¿O por el contrario, nos encontramos ante uno de los mayores descubrimientos del siglo? Que cada cual saque sus propias conclusiones.